Buen día, ¿cómo andan? Feliz lunes. Arrancamos un poco tarde hoy, disculpen un poco la demora. Igual, ustedes saben, estas son mis horas de estudio, ustedes vienen, participan, la pasamos bien. Por lo menos tratamos de pasarla bien mientras JavaScript y React me hacen sufrir un poco. Pero no quería dejar pasar, no quería cortar. Llevamos no sé cuántos meses ya prácticamente, cortamos una sola semana cuando me enfermé después de Navidad. Y después, venimos dándole duro y parejo todos los lunes a viernes de 10:30 de la mañana, más o menos las 2 de la tarde, 1:30, hora de Argentina, aprendiendo un poco en público para ser developer frontend, usando JavaScript, React y tantas librerías por ahí que tenemos. Y hoy se me complicó, hoy a las 8 de la mañana tuve que acompañarla a mi madre, de 27 años casi, a dar el examen de la licencia de conducir, porque ahora les hacen rendir el examen práctico y teórico todos los años, los viejitos. Más, hoy se vencían las prórrogas acá en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Durante la pandemia te dejaron de renovar las licencias de conductor. Entonces, si vos tenías una licencia de conductor que vencía, la licencia te la prorrogaban. La prorrogaron 2 años y 6 meses más. Y hoy estaba lleno de personas de más de 75 años dando el examen práctico de conductor. Así que estaba interesante. Menos mal que no les tomaron el examen completo, porque te imaginas que la gente grande se pone nerviosa, ¿no? Por más que por ahí hay gente que maneja hace 50 años o más, que van con su propio auto y demás, se ponen nerviosos la gente. No les van a tomar un examen. No les tomaron un examen completo, estacionar, sino simplemente les tomaron hacer el zigzag con los conos. Y me tocó una examinadora de acá de tránsito de Necochea, divina, porque vio que mi mamá estaba nerviosa, la acompañó caminando, le daba indicaciones, re simpática la chica. Y después tuvimos un problema con el auto, tuvimos que esperar un remolque, un auxilio mecánico, y acá estamos. Un día de 35 grados me la pasé afuera, por favor, qué terrible, qué terrible. Saben, con lo que a mí me gusta tener que estar afuera. Yo soy de esas personas que cuando tengo que estar encerrado, I'm happy as a clam. O sea, estoy contento como una almeja cerrada en su, como le decimos. No me gusta mucho salir, o sea, me gusta salir, me gusta disfrutar, me gusta ir a tomar algo, me gusta ir a pasear a la playa, me gusta ir al parque, me gusta andar por ahí, sí. Pero no con este calor, no con este calor terrible. El mejor invento del universo es el trabajo remoto. Totalmente, totalmente. Uy, veo que está Afor Digital. ¿Cómo estás, Afor? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? El otro día agarré un pedacito del grabado del directo tuyo que hiciste con Feral y con Ikuro, con David, que se habían juntado ahí para la Tech Fest. ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? Sabía que estaba bueno, había un montón de fotos y cosas así, me encanta. Me encanta. La verdad es que se extrañan los eventos presenciales. Es lindo que se esté abriendo de vuelta, que vuelva a haber eventos presenciales. Yo el año pasado quería ir a Nerdearla presencial. Nerdearla es como el Tech Fest de España, pero en Argentina, en Sudamérica. Nerdearla es un evento muy grande que siempre se hizo en vivo por internet y presencial acá en Buenos Aires. Y el año pasado iba a ir a Nerdearla presencial y bueno, se me complicaron las cosas y no pude viajar al último momento. Pero es bueno porque se conoce un montón de gente fabulosa. Se conoce gente, se ve gente. Es muy lindo eso. A veces uno piensa que está ahí para estar yendo a las charlas, escuchando conferencias o las ponencias que están seguramente maravillosas. Y creo que las del TechFest están subidas a YouTube. Es una buena oportunidad, pero es una buena oportunidad para conocer pares, para conocer gente, para, qué sé yo, sacarse una selfie, una foto con una persona que uno sigue hace mucho tiempo. Así que me parece maravilloso. Se veían todos muy lindos en las fotos que publicaban en Twitter, en las redes sociales. Ahí parecía como la reunión de los Avengers. Estuvo muy bueno. Y se ve que muchos estaban muy aliviados de poder volver a tener eventos presenciales en España. Muy, pero muy lindo. Te tomas unas cañas, te tomas un café, disfrutas un poquito. Qué lindo, qué lindo. Yo me acuerdo, a veces se dan oportunidades. Por ejemplo, acá Dolo dice, yo tengo foto con Midu cuando vino a Buenos Aires. Cuando vino a Buenos Aires, yo no, en esa época no pude viajar. Estuvo buenísimo, o sea, hicieron varias juntadas. Estuvo en lo de Gonzi, estuvo con Gonzi y con Noelia Donato de Vamos a Codear. Estuvo buenísimo. Sí, vi que Midu estuvo, vi que estuvo Bryce Moure, vi que estuvo Carlos Asaustre. Había un montón de ponencias femeninas, me encantó también, un montón de gente súper fabulosa. Así que lo único que me dio es un poco de sana envidia de no poder estar ahí. Participando en la audiencia, me hubiera encantado poder estar allá. Así que quién sabe si para la próxima estamos por allá.
¿Cómo estás, Unforgiven? Tanto tiempo que no te veía por acá por el chat. Gracias, CyberBrilux. Me dice CyberBrilux, gracias por la dedicación. Este, la dedicación es un efecto secundario de que ustedes están ahí, así que gracias a ustedes por acompañar, la verdad que está bueno. Me parece piola, si esto le ayuda, le inspira a alguien más, obviamente es como si fuera, nosotros acá en Argentina decimos es la cereza del postre, es la yapa. Es ese pequeño extra que uno no se esperaba tener, es como encontrarse una moneda extra en el bolsillo y decir, uy, me puedo comprar algo que pensaba que no podía. El hecho de que a ustedes les sirva, que a ustedes los estimule o les interese, es un extra. Pero yo esto lo hago por motivos terriblemente egoístas, que son que quiero ser developer y quiero dejar de perder el tiempo y dar vueltas como el perro buscándose la propia cola. Y aquí estamos. Generaste una racha de visualizaciones. Debe ser de que capaz que Twitter está haciendo nuevas, Twitch está haciendo, este es el mensaje que dice Luis Dev que le apareció. Debe ser que Twitch está poniendo herramientas de engagement, como para decir, uy, viniste tantas veces seguidas, ¿querés compartirlo para poner? Así como cuando, por ejemplo, estás suscrito a un creador, a un streamer, a alguien que hace directos en Twitch y te dice, llevas, qué sé yo, 24 meses suscripto y llevas una racha de 22 meses, porque quizás hubo un espacio ahí donde no te suscribiste. ¿Querés compartirlo? Y eso es como que un poco como que supongo que alienta a que los demás digan, uy, hace tanto tiempo que está acá, etc. Y por ahí a otros a suscribirse. Así que bueno. Habías comentado que por unos años te dedicaste a la programación. Lo que pasa es que yo nunca me pude dedicar a la programación. Yo quería dedicarme a la programación como empleo. Pero cuando yo terminé el secundario, yo tuve que conseguir trabajo inmediatamente porque mi familia se habían quedado todos sin empleo. No había ingresos en casa, entonces estábamos en una situación económicamente muy difícil. Yo creo que terminé los últimos 2 años del colegio secundario, los terminé con el mismo par de jeans, un vaquero, gastado que tenía desde tercer año. Con ese mismo vaquero hice cuarto, hice quinto año porque no tenía otra ropa. Después sí, bueno, me compré algo para el egreso, pero en casa nunca faltó nada. La verdad es que en casa siempre comimos y vivimos dignamente, pero no había plata extra. Y a veces hasta las cosas básicas se transformaron en extra. Entonces cuando terminé, mi mamá por ahí tenía algunos... Mi mamá perdió un empleo de mucho tiempo y por un problema de salud. Y bueno, más o menos con eso tiramos unos años. Y ella igual cada tanto hacía trabajos, hacía cosas. Ella quería que nosotros termináramos el colegio secundario y que entráramos a la universidad. No quería que dejáramos de estudiar. Pero había que trabajar porque había que mejorar los ingresos. Y la situación económica a principios de los 90 era muy difícil en Argentina. Mucha gente la pasó muy mal en la década de 1990 en Argentina. Y a nosotros nos tocó un poco esa. Mi papá también. Mi papá vivía en Buenos Aires, que nos pasaba una cuota alimentaria. Tuvo que dejar de pasarla porque él tenía un negocio, se fundió, consiguió un trabajo, lo perdió. Todo el mundo pasó una situación. Era como que toda mi familia estaba un poco meada por los perros en esa época. Por lo menos los primeros años. Después remontamos. Porque trabajando siempre eventualmente se remonta. Pero a veces trabajando y todo no llegas. Y creo que mi primer empleo fue trabajar, donar unas computadoras para varios colegios. A todos los colegios secundarios les donaron 4 computadoras IBM Aptiva con Windows 3 y Office. La versión creo que era, se llamaba Office 3.0, Office 4.0. Era antes de Windows 95. Y como yo tenía idea con las computadoras y sabía programar, me pusieron a armar la sala de computación en 2 colegios. Después di clases de computación en un colegio. Después di clases de matemáticas en un colegio secundario. Y entré a la universidad. Y yo en la universidad quería trabajar como programador. Entonces me anoté a todas las pasantías que aparecían. En esa época, donde yo vivía, la única forma de trabajar de programador era como cuenta propista. Y yo no podía, era realmente muy joven para eso. Y no era tan fácil ser emprendedor digital en esa época. 1992, 93. Imagínense que no había ni internet todavía. Y me estoy yendo del tema, ya me estoy yendo por las ramas. Pero la historia es que yo me anoté a toda pasantía y toda oportunidad que hubo, que eran todas en el gobierno o en los bancos. Y en ninguna quedé. En absolutamente ninguna quedé. Yo pasaba los exámenes y todo y en ninguna quedé. Después alguien me dijo, y no sé si sería cierto o no, que en realidad casi todas esas pasantías ya estaban asignadas, las hacían por un tema legal, pero no importaba cómo salías en las entrevistas, ya estaba asignado quién iba a entrar, porque era una cuestión medio como de acomodo, de amiguismo. No sé si era así o no, pero el caso es que yo traté todo lo posible de conseguir trabajo en eso y no pude. Y como no pude, yo tenía que conseguir trabajo, conseguí un trabajo por el idioma inglés. Empecé a trabajar de asistente en una empresa, una fábrica que había sido adquirida por una empresa francesa. Necesitaban a alguien que hablara inglés fluido y entré a trabajar ahí. Y después empecé a trabajar como no me dejaron solo de asistente,
empecé a trabajar en recursos humanos y trabajé como 2 años ahí en recursos humanos y haciendo de intérprete. Mi trabajo era todo el tiempo en inglés. Hacer informes, leer informes, pasar cosas, estar en llamadas, estar en reuniones. Fue terrible. Pero era una empresa maravillosa. Y después me fui a vivir a Córdoba, trabajé como diseñador gráfico, diseñé un montón de libros para una editorial, di clases de computación en institutos de computación, clases de programación, clases de SQL, clases de internet en esa época, enseñaba Visual Basic, ese tipo de cosas. Di uno de los primeros cursos que se dieron, me acuerdo, en Mendoza de diseño web con HTML y CSS, así, primero con Dreamweaver y después enseñarlo así plano. Y bueno, después, donde yo caí, trabajaba de lo que podía y siempre trabajé de servicio técnico. Así que mi trabajo en general nunca fue programador. Trabajé en empresas de programación. Yo en Mendoza trabajé en una empresa bastante linda, que eran un grupo de desarrollo. Era como una sucursal, era como un software factory de una empresa de Buenos Aires y era un grupo de desarrollo que eran todos unos capos, unos grosos total. Trabajaban con Visual Basic en esa época. Y yo estaba en la parte de capacitación, yo no programaba, pero me la pasaba con los chicos, entonces por ahí aprendía cosas con ellos y demás. Y ahí aprendí administración de servidores, Windows NT y todo eso. Bueno, y así fue la cosa. Yo siempre usé cosas de programación en mi trabajo para simplificarme la vida. Por ejemplo, hacía scripts, hacía cosas que me aceleraran mi trabajo porque no me gusta trabajar, me gusta trabajar lo menos posible. Entonces trataba de que mi trabajo se automatizara lo más posible. Y no siempre se lo decía a mi jefe, que yo algunas cosas las automatizaba. Porque ¿para qué? Aunque, qué sé yo, tampoco era que me la pasaba de vago, pero todo lo que yo pudiera automatizar y simplificar, adelante. También les armé muchas automatizaciones para ellos, en las empresas donde trabajé. Y eso es todo. Una vez hice un sistema de liquidación de sueldos muy básico, muy mínimo, hace mucho tiempo. Arreglé problemas de sistemas ajenos en Visual Basic y en Delphi. Delphi era como Pascal, era como el Visual Pascal en una época. Cosas así. Páginas web, gente que me pedía que le hiciera sitios en WordPress, todo ese tipo de cosas. Y bueno, esa es la historia. Me fui por las ramas. ¿Todo por qué? Porque alguien me preguntó si yo había dicho que alguna vez había sido programador. Hacía cosas con programación, no necesariamente era un programador y no necesariamente era un buen programador. Pero siempre me fascinó leer sobre el tema. De hecho, ustedes se fijan en las cosas que yo leo, el 90% son programación y son teoría y son código y cosas por el estilo. Acá Nico Regnum dice, todos en general en esa época, creo, sí. Si te referís a lo difícil que fue el principio de la década del 90 en Argentina, era durísimo. Teníamos una hiperinflación terrible, mucho desempleo, muchos negocios que cerraban y cosas. Era por la pregunta de EasyGMF que decía, que había comentado que por unos años me dediqué a la programación. Nunca del todo. Pero me hubiera gustado. Y ahora vamos a ver si hacemos una cosa así. Bueno, vamos a arrancar. ¿Qué les parece? Yo les quería contar un par de cosas. Les cuento novedad, ya que estamos charlando un poco y que estamos recién calentando motores y yo me estoy enfriando el terrible calor que tengo. Le hice así a mi jefe el viernes y renuncié. Renuncié a mi empleo porque mi jefe es el peor ser del universo. Tengo un jefe que sinceramente, es el demonio en persona. Soy yo. Mi jefe soy yo, porque yo soy freelancer. Así que le dije a mi jefe, macho, me vas a dar el mes de marzo. El mes de marzo no trabajo más. Y mi jefe me miró, se sentó, era yo mismo, y me dije, bueno, pero primero me terminás lo que tenés pendiente. Así que ayer terminé el 70% de lo que tengo pendiente. Esta tarde termino el otro 30% de lo que tengo pendiente, que son unas traducciones. Y ya me puse todos mis sitios de freelancing, están todos en pausa hasta el 31 de marzo y veremos qué pasa el 31 de marzo. Necesito un descanso. Y mi trabajo ya realmente me tenía un poco lleno. Me tiene un poco como que no me satisface. Ya no tiene ninguna novedad. Ya lo hago medio de taquito. Así que te imagino las reuniones con tu jefe delante de un espejo. No, generalmente las reuniones con mi jefe son en la cama mirando el techo. Es como una espantosa llamada por Teams, donde nadie prende la cámara. Así que no, listo, se acabó. Lo que vamos a hacer es le vamos a meter un poquito más de gas a esto. Y la idea es que Matías va a empezar un proyecto esta semana. Va a empezar a hacer un proyecto. Y por ahí va a empezar a hacer algunos streams a la tarde. No sé si los voy a hacer en Twitch.
No sé si los voy a hacer directamente en el Discord, pero me van a ver por ahí prender el Discord y estar programando y hacer cosas y capaz hablando, capaz que no hablando, pero si les interesa, voy a estar haciendo algunas otras cositas. Vamos a seguir haciendo estos streams a la mañana, donde voy a estar haciendo, más que nada, voy a estar haciendo cursos y mini proyectos y cosas así para aprender, pequeñas pruebas de concepto y demás para practicar, pero a la tarde vamos a hacer un salseo un poquito más estructurado, un poquito más armado. Así que vamos a hacer esto. No va a ser mañana, no va a ser hoy, va a ser a partir de mañana. De hecho, a partir de mañana, yo todavía me tengo que coordinar, todavía no pude entrar al Discord. Mañana a las 5 de la tarde, la idea es que yo me voy a poner a hacer algo en vivo, posiblemente con un invitado. No lo quiero mandar al frente. Puedo decir que mañana voy a estar con Matías haciendo algo porque la otra persona se llama Matías como yo. Pero si no puede Matías, puede Matías. Mañana vamos a estar haciendo algún mini proyectito a ver qué es lo que sale. Vamos a desafiarnos un poquito. Otros días haremos un poquito de HackerRank, pruebas técnicas, algún desafío de CSS. La idea es que nos hagamos unas cosas medio extrañas con el Mativerso. Hay unos cuantos Matías ahí que hacen sistemas. Así que bueno, eso es todo. Kaisin Lul, disculpame que no te pude leer bien tu nombre. Sí, mis directos vuelven a reactivarse. Hace 3 semanas que no subo directos. Ustedes me van a querer matar. 3 semanas, no. 2 semanas completas no subí los directos. Pero los directos estarán. Prometo. Y todos los otros directos anteriores también. Así que me comprometo. Porque hasta ahora el Mativerso es que el Matías dice el verso de que ya voy a subir los directos atrasados y no los subo porque estaba muy cansado. Estaba muy pasado de rosca. Y bueno, esas son las novedades por ahora. ¿Qué les parece si nos ponemos un poquito a trabajar? El viernes pasado casi suspendo. Yo tenía una llamada, una especie de pair programming con alguien. Y casi lo suspendo, porque a veces me agarra esta cosa de que digo, ¿qué me voy a sentar a hacerle perder el tiempo a alguien si yo por ahí lo que tengo que hacer es estudiar un poco más? Y a último momento, bueno, me acosté a dormir la siesta, me quedé dormido, se me pasó la hora, pero yo había quedado comprometido con esta persona porque yo le estaba dando una mano con inglés y me dijo, bueno, vos me das una mano con el inglés, yo te doy una mano con programación. Y estuve así de decirle, no puedo, se me complicó. O no sé qué historia, inventarle una excusa, cosa que no me gusta inventar excusas ni meter mentiras. Pero al final lo terminé haciendo. Y en media hora me aclaró un montón de cosas y me enseñó un montón de cosas que wow. Pero después las vamos a hablar. Después las vamos a conversar. Lo más interesante que me dijo es que cuando terminamos el proyecto, cuando terminamos de arreglar el proyecto del Pokémon y de hacer unas cuantas cosas que yo no sabía que se podían hacer así, que eran más fácil, me dijo, bueno, ahora agarrá, borrá todo lo que hicimos y hacelo de vuelta. No lo guardes. no lo comités al repo. Así que no lo comití al repo. Lo estuve mirando, lo hice de vuelta y la verdad es que aprendí unas cuantas cosas. Pero algunas de esas cositas son un poco más avanzadas, así que las vamos a ver después de que avancemos un poquito con el curso de Josh Comiao. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Hoy vamos a empezar con el tema de hooks en el curso de Joy of React. Y en base a eso vamos a ver cómo sigue la cosa. ¿Dónde estamos? Acá está. Esperen que estoy cambiándome. Acá está. No es acá. Vamos a cerrar. Bueno, así que eso es todo. Eso es todo. Disculpen si estaban esperando entretenerse un poco hoy a la mañana que al final no pude arrancar. El que más lamenta no haber podido arrancar horario era yo, pero bueno, mi mamá tenía que hacer su temita de... ¿Cómo se llama? De su licencia de conductor. No la puedo dejar sola, que haga su renovación. Y me imagino, si se le hubiera quedado el auto y estaba ella sola, es mucho más complicado. Mi madre es la persona más autosuficiente y más independiente del universo. Es así. No necesita que nadie la lleve de la mano a ningún lado. Pero tiene sus casi 77 años. Así que bueno. Max Cal me dice, ¿cómo me encantaría tener un tutor así? Bueno, vamos a aclarar, no es un tutor. Es una persona que conocí en una comunidad y que medio como que nos estamos dando una mano mutuamente de a rato y sin compromiso. Así, sin compromiso. Por eso les digo, es muy bueno participar en las comunidades, porque a veces te pasa que en las comunidades enganchás con alguien, haces una pregunta, alguien te la contesta, vos le contestás una pregunta a alguien, se juntan un rato en el Discord a ver a alguien que está programando, porque eso lo puede hacer todo el mundo.
En el Discord de Gonzi a veces pasa que alguien prende y dice, uy, me tengo que poner a hacer esto. Bueno, ponete y lo vemos. O pasa lo mismo en el Discord de Noe, o pasa lo mismo en Frontend Café. Bueno, Frontend Café es más difícil que cualquiera streamee. O pasa también en el Discord nuestro. Así que es todo cuestión de participar en las comunidades. Y yo sé que es difícil participar en una comunidad, porque uno dice, ay, no me conoce nadie, yo no conozco a nadie, ¿qué hago? Publico memes, posteo memes, nada más. Pero está bueno darse una vuelta, ver qué mensajes hay. Si alguien tiene una buena noticia, reaccionarle, contestarle, tratar de ser útil y dar una mano. La mejor manera de entrar a una comunidad es tratar de ir participando, siempre con buena onda, siempre con respeto, siempre siendo positivo, alentador y muy amable. Y van a ver de que lo que uno da es lo que uno recibe. En ese sentido yo creo que es así. La mejor manera de entrar a una comunidad es ir y colaborar. Eso es así. Yo les digo que no es una receta mágica, pero es. Así es. Así que bueno, vamos a arrancar ya mismo con el módulo 3 de React. En el curso de Joy of React de Josh Comiao. Que es hooks. Vamos a ver un poquito en detalle hooks. Yo estuve viendo uno de los videos, o dos de los videos así rapidito. No sé si vamos a ver el video completo o simplemente vamos a ver el resumen. O qué historia vamos a hacer. ¿Cómo estás, el obrador? Qué bueno verte por acá. Y vamos a arrancar un poquito sobre cómo es el tema de los hooks en React. Al principio se hace un poco una historia. Yo me vi este primer video el sábado. Sobre un poco cómo eran las cosas antes de que existieran los hooks. Cómo se trabajaba primero con clases, primero con componentes, después con componentes de clases y después cómo fue el tema de encapsular lógica para reutilizarla en varias partes de nuestra aplicación utilizando hooks. Los hooks no son otra cosa que funciones. Llegamos a esa conclusión la semana pasada. ¿Se acuerdan que la semana pasada nos pusimos a ver el use effect? Y medio como que terminamos encontrando la vuelta que así como los componentes nos permiten encapsular y compartir en nuestra aplicación porciones de la interfaz. Los hooks son funciones que nosotros podemos reutilizar en React y que son funciones, obviamente son funciones de JavaScript, pero están hechas de modo tal que nos permiten, al modo de React, encapsular y compartir y reutilizar porciones de lógica, que no necesariamente son componentes visuales de la página, pero que los componentes nuestros de la página los pueden estar utilizando para diversas cosas. Ahora un poco vamos a ver por qué. La idea es que nosotros, cuando se empezaron a hacer, una de las primeras cosas que se hizo cuando React, creo que fue más o menos por 2018, antes el estado en React se guardaba como un objeto que tenía una cantidad de propiedades, o sea que yo no tenía varios estados, sino que yo tenía un estado global que era un objeto. Yo le podía agregar o quitar cosas, generalmente lo hacíamos por medio de funciones. Y ahora usamos un hook. Un hook es una función propia de React que nos permite declarar y acceder y modificar un estado que los componentes pueden compartirse entre sí como props, como propiedades. Con el tiempo, React cada vez que saca una versión nueva va encapsulando este tipo de algunos recursos especiales que nos permiten acceder a funciones internas de React más fácilmente y los va encapsulando en esta arquitectura usando este patrón de hooks, ¿no? La idea del patrón hooks es un patrón de código, es que como que nos permite una vía rápida de atajo a alguna funcionalidad del framework o de la librería que es React. En este caso, por ejemplo, cuando el equipo de React inventó el hook useState, lo que hizo es nos permitió declarar y acceder a estados de cualquier lugar de nuestra aplicación utilizando la forma interna que tiene React de hacerlo, para que no tengamos problemas con el tema de la reconciliación y de los renders y todo lo demás. Así también fueron agregando otras, por ejemplo, useEffect, useRef, useMemo, useContext y así tantas. Ahora tenemos un nuevo hook que se llama use a secas y podemos además crear nuestros propios hooks, personalizados, nuestros custom hooks, que seguramente si alguna vez escuchaste sobre React pero no sos un programador experimentado en React, que es mi caso, lo escuché mucho sobre React, pero estoy recién aprendiendo mis primeras cosas con React, habrás escuchado hablar de eso. Tienen sus ventajas. Acá un poco Josh habla de las ventajas que tiene el tema de los hooks. Evitamos una cantidad de manejos y de contextos internos, como el scope, el uso del this, tener que usar herencia y una cantidad de cosas que antes eran más necesarias en React y ahora como que nos despegamos un poquito de ellas. Bueno,
Ya vengo. Un segundito, voy a prender el ventilador que me lo olvidé y me estoy asando, me estoy derritiendo y ya arrancamos. Se me vuelan los papeles, se me vuelan los papeles. Les voy a poner el subtítulo. Quizás lo que vamos a hacer después, lo que tiene de bueno, que me gusta mucho como hace Josh, es que él, además de hacer su videito con su explicación subtitulado en inglés, todo muy bonito, siempre nos pone una serie de puntos sobre lo que conversó, lo que discutió. Y en este caso, en lugar de poner unos puntos, pone toda una explicación basada en unos ejemplos de código, un poco explicando cómo era la vida antes de los hooks y cómo cambia eso ahora que tenemos la posibilidad de usar los hooks. Si no, cualquier cosa, siempre cuando termine la explicación, yo sé que por ahí no todos hablan inglés, le pegamos una miradita, le hacemos una repasada un poco, me sirve también para entenderlo. Vamos a ver qué es lo que nos dice. So when I started using React back in 2015, things looked pretty different than they do today, and our way of creating components was using this create class method. Essentially, we would call this function, we'd give it this big object that described our component, we would have like specific React stuff, like we would give it a state property, and this would be the state for our application, and we were able to access specific methods and properties using the this keyword. And this was the case for a few years, until eventually the team came out with class components. And you've probably seen these if you've read some tutorials online. They're still used today, although it's pretty clear that they're on their way towards being obsolete. Structurally, they're very, very similar, right? Like, we can kind of just tell broadly from looking at the two that they have a lot in common. There were some little gotchas with this, like actually there's a bug in this code that you had to sort of structure this as arrow functions, otherwise this would be set to the wrong thing, because my goodness, I am so happy we don't have to work with the this keyword anymore in React. Yo no sé qué pasa, pero todos los programadores que programaban en React más o menos por 2016-2017, todos me dicen de que usar this por todos lados era un lío bárbaro. Y todavía nos pasa que nos encontramos tutoriales, incluso tutoriales modernos que siguen usando Class Components, que no están deprecados, pero la documentación de React recomienda por todos lados dejarlos un poquito de lado. A veces en algunos contextos, Marcos Arrio puso un comentario recién que el this es todo un tema, Si ustedes alguna vez tienen la posibilidad de ver, hay un video, hay un curso sobre JavaScript de ¿cómo se llama este muchacho que hizo los libros You Don't Know JavaScript, You Don't Know JS? Se llama Kyle Simpson. Kyle Simpson le dedica prácticamente un tercio o un cuarto de su seminario sobre You Don't Know JavaScript al this y al scope. Es todo un tema, el tema del this. Yo digo que es un tema difícil y no es un tema irracional. Lo que pasa es que le cuesta mucho a la gente que recién empieza. Es así. Y es como que todo dependía mucho del tema del this. Acá, Matías, hola Matías, ¿cómo estás? Miren, justo tenemos acá una persona que es un lujo que ande por el chat. Porque Matías sabe de JavaScript y sabe de React. Dice, es muy fácil perder el rastro cuando tenemos el rastro o el contexto del this en componentes muy grandes. Además, tenías que usar algunos trucos para hacer el auto-binding de las funciones que necesitabas. Exacto. Eso yo lo escuché decir como que era un poco una pesadilla. O sea, así que era un montón de trastorno. O sea que medio como que en general el consenso está. El hecho de haber pasado a la forma que se hacían componentes inicialmente en React 2015-2016, a los Class Components, y después haber abandonado eso y haber pasado a la programación un poquito más funcional que tiene ahora, o la forma más funcional de crear componentes que tenemos ahora, que básicamente son funciones puras, o tratan de ser funciones puras, es menos complicado, ¿no? Y nosotros no tenemos que estar ejerciendo tanto el control sobre todo, sino que básicamente dejamos que React se encargue de todo ese tipo de cosas, de los bindings y todo ese tipo de cosas. Todo un tema de JavaScript, ¿no? Yo creo que es un trabajo fabuloso lo que ha hecho, o sea, yo no lo entiendo del todo acabadamente. Vamos a decir la verdad, yo soy renovato con esto.
Pero yo vengo de hacer cosas con programación orientada a objetos, hacer todas cosas con clases. El DIS existe no solamente en JavaScript, existen todos los lenguajes orientados a objetos. Ruby, Java, Python, donde sea existe eso. Y tiene su complicación, tiene su complejidad. Entonces es como que es una ventaja. Pero probablemente ustedes escuchen, si recién está arrancando con esto, van a ver muchas cosas donde los ejemplos son componentes de clases. Me acuerdo que hace 2 o 3 semanas estábamos viendo una cosa y yo estaba buscando un ejemplo online y me dicen, no, pero esos son class components. Fíjate porque eso no es el ejemplo que aplica para esto. O por ejemplo, se van a la certificación de FreeCodeCamp de librerías de frontend, que es como la recomendada. Vos en FreeCodeCamp, una vez que haces la certificación de diseño web responsivo, ¿no? O adaptativo, le dicen, que es HTML y CSS básico. Después haces la certificación de JavaScript, que es como la introducción a JavaScript. Y después haces la de librerías de frontend. Bueno, la de librerías de frontend tiene varias, tiene, qué sé yo, secciones dedicadas a muchas cosas distintas. Y una de ellas está dedicada a React y está toda trazada, quizás, no sé cuándo fue hecha, si en 2016, 2017, está toda basada en Class Component. Vienen diciendo que la van a actualizar y creo que la van a actualizar pronto. Pero nadie, absolutamente nadie que se dedica a React como empleo, que trabaja con eso día a día, recomienda arrancar o ver los componentes de clases. Directamente te dicen ni los aprendas, no vale la pena, realmente no vale la pena. Si tenés que tocar código hecho basado en componentes de clases, buscás y encontrás una solución, pero que no valdría la pena. Y acá Matías Hernández lo está diciendo también. Yo personalmente no recomiendo aprender sobre componentes de clase hoy en día. Bueno, vamos a seguir un poquito con la historia. Lo que vimos acá, el código que tiene él acá tenía un ejemplo de código de cómo se declaraba un componente en React de una manera completamente distinta. Nosotros acá hacíamos una constante, le poníamos botón, llamábamos a la función React Create Class, que le declarábamos un estado. El estado, como lo que habíamos dicho recién, era un objeto, donde cada cosa que tenía era una propiedad. Le agregábamos un evento handle click, le agregábamos el render. Tenían que hacer, yo esto no lo hacía, todo este tema. Y después, con una sintaxis bastante parecida, esto pasó a ser un componente de clase con una cantidad de otras cosas. Y bueno, acá cuento una historia sobre después cómo se manejaba cuando querían hacer animaciones y cosas por el estilo. Piensen que cuando React salió, una de las cosas para las que más se usaba, o sea, para lo que se sigue usando JavaScript, era para agregar interactividad a la página. Por ejemplo, jQuery. jQuery básicamente era la herramienta, la navaja suiza para agregar interactividad y animaciones y microinteracciones a las páginas web. Básicamente era para eso. Era para eso y para hacer fetch. ¿O no? Me pueden llegar a decir que estoy equivocado y posiblemente esté equivocado en algún contexto. A cierto nivel seguro que estoy equivocado, pero o que pueda haber una respuesta, un concepto más claro de lo que yo estoy diciendo. Pero en su época, ¿qué hacías con JavaScript? Básicamente con JavaScript hacías fetch, el famoso XML HTTP request, antes de que existiera el fetch, antes de que existiera la API de fetch y las promesas y todo eso, era para poder refrescar datos en la página sin tener que hacer un reload, sin tener que recargar la página, que era como se hacía antes. Y lo segundo que hacías con JavaScript era animaciones. Porque vamos, que las animaciones con la alternativa para tener animaciones e interactividad era usar Flash. Era tener componentes de Flash o Java Applets en todos lados. Depende de la época, ¿no? Estamos hablando principios de los años 2000. Y hasta 2010, ¿qué teníamos? jQuery. Que con jQuery nos simplificaba muchísimo el tema del acceso al DOM. Porque básicamente era una navaja suiza para acceder al DOM. Pero aún así, por más que React nos permitía hacer muchas cosas más complejas, aún así, trabajar con ciertas cosas era excesivamente complicado. Vamos a ver qué sigue diciendo acá el amigo Josh. But structurally it was very, very similar. It was mostly the same thing. And for most of React's life, like it's a relatively new development in 2019 that hooks became a thing. For most of React's life, this was the tool that we had. This was the one tool in the toolbox we had, components. And components are fantastic, right? Obviously, I'm a fan of components. There's something really nice about being able to bundle like the markup that we need, the styles for that markup, and the logic that controls it into like one handy package, and we can reuse that package all over our application. Wonderful thing. But sometimes we have this chunk of business logic that needs to be integrated with React, and it feels pretty darn clunky to have to use a component for that. And one of the examples of that is this idea of render props and using animation libraries that worked in this way. So this is a library called React Motion.
And essentially, we would create this motion element, and we would say, all right, I want the opacity to start at 0, but I want it to animate to 1, and we would use this spring helper so that it had this nice animation curve. And this is interesting, right? We would give it a function instead of having a regular child, and that function would have an opacity property, and we would use that in our markup. I know that I'm not explaining this super well, and I don't have to because this pattern thankfully isn't used super often anymore, but effectively we can think of this as like we gave this component some inputs and it gave us an output, and because components were the only tool in the toolbox, if we wanted the animation to be synchronized with React state, we had to create a component. We couldn't have like a regular function, and it meant that our React application got flooded with these components that existed for a purpose other than rendering user interface, right? The real thing this is doing is processing data. Like it's handling like a logical thing, not a UI thing. And it wasn't just animations. There were a bunch of things that worked this way. I have screenshots of code from earlier versions of React. Me muero con eso. Acá está el pedazo de código ese que muestra acá. Yo tenía wrappers y wrappers y wrappers, o sea, tenía componentes envueltos en componentes, envueltos en componentes, envueltos en componentes, cuya única función era pasar datos y hacer cosas en el medio, no necesariamente mostrar algo en pantalla. ¡Qué lío! ¡Qué lío, qué lío, qué lío! Acá dice Matías que el ejemplo que mostraba recién en pantalla usaba auto-binding para la función handleClick. Sí. Actually kind of show this pattern. This is a bunch of components, and granted I don't know what each one of them does, but most of the components in this whole chain, they're not rendering UI. They're doing some sort of business logic thing. Like Apollo is for doing network requests. Connect is for fetching data through context that we'll talk about a little bit later. We have all this stuff like error policy, authentication, right? None of this is about creating a user interface. It's about doing the data manipulation needed further down the tree for that user interface. Mm-hmm. And I have this other example, which unfortunately it's a little bit blurry and hard to see. But it has a bunch of these different things, like these first 3 components up here. They're all about doing a transition, so another animation use case. Imagínense el lío, ¿no? Tener que tener 3 componentes envolviendo nada más que para hacer un transition group, un CSS transition y un transition, con todas estas funciones nada más que para hacer una transición. Using components, we see we have another example of connect, pulling data through the React tree. We have scroll to top route, so really this component is just about scrolling the user to the top when it renders. We have loadable component, which is a component whose only purpose is to lazily load some other component, right? Do you see how when your only tool is components, we tend to overuse them, right? It's like we only have a hammer, and so we go around our house like hammering in the screws instead of... O sea, supongo que él no puede mostrar código profesional, pero este muchacho trabajó, por ejemplo, trabajó en varias empresas de primera y de segunda línea. Uno de los trabajos donde él estaba en la parte de front de Khan Academy. Khan Academy acá no es muy conocida, aunque ahora tiene muchísimos cursos de nivel secundario, universitario y técnico en español, en inglés y en un montón de idiomas. Khan Academy es básicamente del tamaño de Coursera, o sea, es una EdTech muy grande en Estados Unidos, es una non-profit, quizás por eso no es tan conocida acá, pero en una época es muy conocida. De hecho, si ustedes tienen que estudiar algo para la universidad, un precurso, álgebra y lo demás, vayan directamente a Khan Academy porque es fabuloso. Y Khan Academy fue una de las primeras aplicaciones grandes hechas en React fuera de Facebook. Porque fue como uno de los primeros proof of concept de alguien haciendo una aplicación grande, con muchos usuarios concurrentes, sumamente compleja y distribuida en React. Fue una de las primeras así grandes, de los casos de éxito masivos o grandes de React fuera de Facebook. Obviamente Facebook migró toda su UI, la migró hace años a esta herramienta interna que ellos desarrollaron que después se llamó React. Entonces, ustedes preguntan, ¿esto es código en producción o esto es simplemente un proof of concept? No sé si esto es código de Khan Academy, de dónde será, pero a mí me ha pasado, cuando yo empecé a averiguar sobre este tema de meterme en el front y empecé a decidir qué quería hacer, por allá por 2019, me crucé con muchas cosas de estas mirando y digo, wow, estas cosas a veces en los cursos no salen. Vos haces un curso y a vos no te muestran este tipo de cosas. Rara vez, pero si te empezás a meter por ahí en otros lados,
Y yo les puedo contar muchísimas historias de terror de segundas, de oídas, que me cuentan a mí, de gente que entra a trabajar en una empresa y se encuentran con cosas absolutamente terribles. Terribles de complejas. A veces son terribles de complejas porque la empresa no tiene buenas prácticas y demás, pero a veces también pasa que nuestra herramienta está limitada en un paradigma y se vuelve demasiado inflexible sobre ese caso, como quizás era en ese momento React, donde básicamente tenían una sola herramienta que eran los componentes y la trataban de usar para todo. Y como decía un profe mío en la universidad, si vos querés hacer una casa con un destornillador, se puede. Pero vas a hacer muchísimo trabajo inútil por querer hacer todo con una sola herramienta y con un solo material. Es todo un tema de conversación, ¿no? With a screwdriver, because like that's the tool that we have to use it. And so the React team has come up with a second tool, a dedicated way for us to share business logic across our application without having to like stack a million components in our application like this, or without having to come up with these like overly clever practices for funneling data through a component that ultimately doesn't produce any UI of its own. And the tool that they came up with is called hooks. Now we've seen an example of this already in the use state hook, and over this module we're going to learn about a few others that solve discrete problems. But the brilliant thing about hooks, the really cool thing about them, is that they allow us to reuse logic just like our components. So where we have like a button component that we can use wherever we need a button, now we have a event listener hook that manages a specific event listener in a specific way, or manages a specific data request, right? Any concern that we have that needs to be used in multiple components can now be packaged up in a really tightly integrated way that's totally tied into our React application. And my goodness, is it a wonderful pattern. And I say this like as someone that was actually a pretty big advocate of stuff like this. Like I have a conference talk from 2016 talking about how good render props are. And like, I was doing the best with the tools that we had at the time. But looking back, it feels a little bit like I was happily riding along my horse, not knowing that cars were around the corner. Me encanta ese ejemplo. No sé si ustedes lo captaron porque, bueno, está en inglés. Yo les pongo el subtítulo, pero no lo puedo traducir simultáneamente. Pero él dice que para él fue un gran cambio tener que pasar de, qué sé yo, un montón de cosas y de scaffold que tenían para hacer andar esto como querían. Por ejemplo, el uso de render props y otras cosas más. Y dice que él estaba tan... O sea, él usaba las herramientas que tenían y hasta en 2017 tenía una charla donde él explicaba la maravilla de usar render props, que ahora no son necesarios. Y él dice... Está bueno el ejemplo, porque dice, por ahí el problema era, dice que yo estaba muy contento andando a caballo y diciendo qué lindo que es andar a caballo y no sabía que existían los coches o las bicicletas. Entonces, eso a veces pasa mucho con la tecnología. Y a veces nosotros, qué sé yo, cuando la tecnología nos cambia y nos dice, no, y ahora tenemos que hacer todo distinto, y la compatibilidad para atrás, y qué hacemos. Pero muchas veces ese es el avance. O sea, si no fuera porque surgen estas cosas y se hacen nuevos patrones y nuevas arquitecturas y nuevas cosas así, todos estaríamos programando en COBOL. No sé, existiría una World Wide Web hecha con COBOL y Fortran, por decir una cosa, ¿no? Entonces, es así, es parte de... O sea, nos complica la vida por un lado, pero nos la simplifica por otro. A veces uno le apuesta a toda una tecnología y esa tecnología se termina convirtiendo en un callejón sin salida. Por ejemplo, la gente, qué sé yo, que le apostó todo a Xamarin, por ejemplo. Anda a buscar trabajos en Xamarin. Xamarin era una tecnología cross-platform, multiplataforma, que permitía con un mismo núcleo de código desarrollar para mobile, para desktop y para web. Y bueno, hay cosas que por ahí no resultaron. Así que bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es eso? Dusan87 dice hooks, mejor que una copita de vino. Y no sé, pero a la gente le gustan los hooks. Creo que los hooks han ganado. Ahora están todos enloquecidos con los signals. Los signals son un patrón que existe hace muchísimos años el tema de los signals, y que tiene sus ventajas y sus desventajas, porque todo, absolutamente todo es un trade-off, pero ahora están todos enloquecidos con los signals, porque como que React es el último que está diciendo, todavía no, nosotros todavía no, que no vamos a decir qué vamos a hacer con los signals. Pero ahora aparentemente Angular saltó de lleno al carrito de los signals, que es una cosa que por ejemplo Solid.js tiene hace años. Así que bueno, son cosas que van cambiando. ¿Quién sabe si dentro de 2 o 3 años va a estar el mismo Josh Comiao diciendo, uy, nosotros antes usábamos hooks y era un despelote, y ahora miren, no tenemos que pasar más props porque tenemos signals y los componentes se suscriben directamente a las cosas que necesitan y reciben notificaciones, y casi como yo me siento que eso es Visual Basic
en el año más o menos 2003-2004, cuando todo el mundo hablaba del component subscribe y todo ese tipo de cosas. Bueno. And that's not to say that hooks are perfect. Everything has trade-offs, right? There are certainly certain problems that were easier with class components than they are. Corva se llamaba la tecnología de Microsoft que permitía hacer algo parecido a los signals. Corva. Hooks. But by and large, right, overall, I am a much happier and more productive developer with hooks. They have greatly increased my workflow. And I really hope that this module is the one that starts to get you excited, if you're not already, about building with React. Because when you start to get the hang of how hooks and components work together, it is a magical feeling and it makes React really a ton of fun. So... Bueno, listo, ya está. Ya hablaste, ya contaste tu historia. Comprémonos un poquito. Bueno, vamos a ver qué dice. Empezamos con el Use ID. Primer hook que vamos a ver, el Use ID. Y acá con el tema del Use ID es una cosa interesante que nos va a simplificar algunas cositas cuando tenemos el mismo componente más de una vez en una página. ¿Qué pasa cuando tenemos el mismo componente renderizándose más de una vez? Vamos a pegar una mirada. Veo que no hay más comentarios, así que yo sigo. Cualquier cosa ustedes me cuentan si tienen algo que quieran comentar, discutir, preguntar, etc. Bueno, el Use ID. Acá tenemos un poquito de código. ¿Qué es lo que tenemos acá? Sí, lo que me imaginaba. Tenemos un formulario de username y password con un submit y otro formulario con username y password y un submit. Y evidentemente estos dos deben ser el mismo componente. Yo acá tengo los dos, el estado que es username y password. Y acá está creando una especie de ID. Ahí vamos a ver un poco cómo es. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un form. Bueno, ahora vamos a ver un poco cómo es este tema. Quizás lo va a explicar él en detalle. So one of the cool things about React is that it really prioritizes this idea of reusability, right? That's one of the things you hear, is that React is about reusable components. And I think when we think about reusability, we often think in terms of like buttons or inputs, the low-level Lego bricks that we can imagine peppering throughout our application. I actually think this idea should be used a little bit more broadly though, and I try to write my components in such a way that any component is reusable, no matter how much it might seem like you wouldn't want to reuse it. The thing that makes this a bit tricky though, is that there are certain parts of the web platform that strongly disagree with this idea, that don't want everything to be reusable. There are things on the web that are supposed to be globally unique. And I want to look into one of these examples. So I have this website creatively called Some Website, and it has a login form in the header. If we dig into this code a little bit, we see we have two state variables, username and password, and they're each driving their own input. Now, because I care about accessibility, I've made sure to give both of these inputs a unique ID, login form username and login form password, and I've created labels that are associated with that ID using the HTML4 attribute. This is important for two reasons. The first is that we want to make sure that when I click the label, it focuses the input, right? I don't have to click within the box of the input, I can click the label. This is especially important for like checkboxes and radio buttons, because, you know, they're all tiny. But there's another thing that this does, and I think arguably this is more important, which is if I'm visiting the page with a screen reader and I focus an input, by default, all it will tell me is that this is an input with type text, right? This is a text input. What am I supposed to put in that input? Well, that's what labels are for. Because I've set up this label and associated it, the screen reader will announce that this is asking me for my username, which hopefully makes clear that this is a login form. And so this is set up correctly if I only have one of these forms, but this page actually has two of them. I have a second form. Vamos a pasarla porque probablemente si ustedes no saben inglés, más o menos como para darnos una idea. Lo que tenemos acá es un componente que es este formulario que se llama login form, ¿no? Que tiene un estado que es el username y el password y tiene estos dos inputs con sus etiquetas. Y hay un temita acá con esto, bueno, acá está el código creo que terminado, en el que es importante que cada uno de estos elementos tengan un ID. ¿Por qué tienen que tener un ID? Generalmente a los inputs les ponemos un ID para relacionarlos con una etiqueta. ¿Por qué? Eso me permite dos cosas súper prácticas que son de usabilidad. Una es, si se accede al sitio con un lector de pantalla o con cualquier tecnología asistiva, porque ustedes pensarán, o quizás uno se pregunte, ¿pero tanta gente ciega o impedida visualmente tiene que acceder a la web? Es un comentario absolutamente estúpido. Yo no pienso así, por favor.
para nada. Pero la realidad es que uno, claro, hay gente que pensará cuánta gente del universo de usuarios de la web necesitan eso, pero no se crean. Incluso hay un sitio web de Microsoft muy bueno sobre este tema, donde explica que a veces nosotros estamos impedidos, no solamente por una discapacidad. Hay todo tipo de impedimentos de accesibilidad a un sitio web, auditivos, visuales, de atención, del medio ambiente que nos rodea, y las tecnologías asistivas muchas veces ayudan a sortear ese tipo de cosas. No son solo los lectores de pantalla. Pero una cosa que hacen esas tecnologías asistivas es que asocian la etiqueta con el elemento. Entonces yo cuando me voy a la página, cuando tengo el foco acá, la tecnología asistiva se fija qué etiqueta está asociada y dice, acá tenés que cargar lo que dice la etiqueta, el children del tag que tiene la etiqueta, del label. Entonces, ¿y cómo hace el navegador, cómo está diseñado el navegador para decir cómo me doy cuenta que es? Utilizando el atributo ID, donde yo al label le pongo que es for y le pongo un ID, y ese ID tiene que ser el ID del formulario. Esa es una. La segunda es un tema de accesibilidad. ¿Por qué? Porque al tener yo ese patrón de que tengo el label, for y el ID del input que voy a utilizar, eso me permite que si yo hago clic en la etiqueta, no en el control, en la etiqueta, el foco pasa al elemento. Yo hago clic en la etiqueta y pasa al elemento. Quizás eso no sea muy importante para un cuadro, para un input de texto. Pero créanme, para los botones de radio y los checkboxes es súper cómodo. Es súper cómodo no tener que hacer clic en un target así de chiquitito, como puede ser el redondelito de un radio button o el cuadradito de un checkbox, sino que yo hago clic en la etiqueta y va ahí. Y cuando me manejo con el teclado, es muy práctico que el tab order se maneja de los dos elementos al mismo tiempo. Si no, el tab pasa elemento por elemento si no están asociados. Entonces yo así tengo el tab order pasando a cada cosa. Es muy, pero muy importante la usabilidad, porque la usabilidad no es solamente para los usuarios con capacidades diferentes o temporalmente impedidos. No, la usabilidad es una parte central de la experiencia de usuario. Cuanto más aprendamos eso, más delicioso va a ser utilizar nuestras aplicaciones. Porque nada convierte a un usuario en una fiera asesina con más facilidad que una mala experiencia de usuario. Créanme que es así. Se te sube la mostaza rapidísimo. Y ya es una experiencia mala de usuario, es una cosa que más vale evitarla, ¿no? Entonces, y como dice acá Martín Lieberman, es cierto, cuando te manejas con el teclado, yo me manejo con el teclado todo el tiempo. Yo raras veces uso el mouse, trato de usarlo lo menos posible porque me resulta cómodo y práctico y rápido. Es muy cómodo hacerlo de esa manera. Entonces, el problema que tenemos acá con el ID es que los IDs tienen que ser únicos en la página. Eso es una cosa de web, de HTML. No puede haber dos elementos con el mismo ID en la página. O sea, puede haber, pero si los hay, vamos a tener un problema de cuando estamos diciendo que una etiqueta es para un ID, ¿a cuál de los dos elementos se refiere? Y el problema está, y esto es un ejemplo medio agarrado de los pelos, vamos a decirle la verdad, Josh, este ejemplo está medio agarrado de los pelos, porque ¿cuántas veces en una página web vos tenés el mismo componente que sea un cuadro de login dos veces? Nunca. O sea, pero bueno, sirve el ejemplo. Pero hay muchos otros ejemplos en los que yo tengo un componente, lo quiero reutilizar, y una de las cosas que me pasa es que por alguna razón, que puede ser de usabilidad o de accesibilidad o alguna otra, le tengo que poner un ID. Y si yo ese ID lo tengo hardcodeado, lo tengo escrito literal, entre comillas, como una cadena de texto dentro de mi componente, voy a tener el problema de que si cargo el componente dos veces en la página, voy a tener dos elementos con el mismo ID. Entonces, el hook useID me permite generar IDs dinámicos para que el mismo componente genere un ID dinámico diferente para cada instancia del componente que aparezca en nuestra aplicación, en nuestra página o donde sea. Así que eso es un tema importante. Digamos que useID surgió como una solución a ese tema. ¿Qué pasa si yo estoy reutilizando y generando múltiples instancias de un mismo componente que tienen que tener un ID único y lo tengo que hacer dinámico para no romper una de las reglas de la tecnología subyacente que usa React, que es JavaScript y HTML? Nosotros tenemos que jugar con esas reglas, ¿no? Eso es un poco la historia de lo que estaba explicando Josh hasta ahora. Una cosa que ¿cómo podríamos hacer esto si no tuviéramos useID? Y fácil, le agregamos una prop al componente, que sea un ID, generamos el ID dinámicamente cuando instanciamos el componente en nuestro código, en el padre,
Y listo. Pero ¿qué pasa? Tenemos una prop más que pasar. Es como una vuelta que estamos haciendo absolutamente innecesaria. Claro, es una prop que la generamos random, casi como el key cuando generamos listas, ¿no? Pero ¿para qué le vamos a agregar más lógica innecesaria al componente? Justamente UseID se hizo para que nosotros no tengamos que ocuparnos de eso. Se ocupa React automáticamente. Eso es lo bueno que tiene a veces cuando salen versiones nuevas de React y van agregando cosas nuevas. Down here. And notice what happens when I try to focus these inputs by clicking the label. When I click the username down here. Acá lo que le pasa es que cuando hace clic en esta etiqueta, le levanta el primer ID, el último se lo ignora. Eso es justo un problema extraño que hay ahí. React dice, debería copiar el vModel de Vue. Sí, bueno, otros frameworks, otras librerías tienen otras formas de hacer esto. Y hay cosas que se hacen mucho más fáciles en Vue y en Svelte. Y hay cosas de React que no se hacen tan fáciles en Vue y en Svelte. O sea, tenemos un tema de que todo es un trade-off. Todo es ganas algo pero perdés otra cosa. Por ejemplo, una de las cosas que perdés en Vue y en Svelte, disculpen los vueceros y los esbeltistas, o como sea que se llamen, es que te tenés que aprender un lenguaje de dominio nuevo. Tenés que aprenderte el lenguaje de template de esos... que básicamente es una abstracción por encima de JavaScript y de HTML. React porque tiene la filosofía de decir todo lo que React genere tiene que ser transpilado a JavaScript puro. Y ahí estamos. Entonces, es un poco cómo funciona. Hola, Jaguar, ¿cómo andás? No sé si ustedes se fijan, pero si ustedes están en el Discord, yo puse para que anuncie cada vez que JaguarEK está streameando. No se pierdan los streams de JaguarEK, sinceramente, no se los pierdan, que están espectaculares. Espectaculares. Porque es súper práctico. Yo sé que JaguarEK se va a... Espero que no te moleste que yo te promocione tu stream, porque está muy bueno. Últimamente no me puedo conectar porque estaba muy pasado de vuelta y muy pasado de trabajo, pero están buenísimos. O sea, él no se pone a dar cursos, no se pone a enseñar, se pone a hacer cosas por su cuenta, se pone a arreglar cosas, se pone a ver algún pedazo de un curso, alguna cosa así, pero están buenísimos. Así que adelante con eso. Están súper buenos. Y si están anotados en el Discord, avisa mis streams cuando salen y avisa los streams de Jaguar también porque están muy buenos. Y para los que quieran, porque sé que hay algunos que todavía no están viendo React, todavía están viendo FreeCodeCamp, están viendo JavaScript, están viendo HTML y CSS. Tengo un amigo que empezó a hacer todos los martes y jueves a la tarde, hora de España, está haciendo stream de FreeCodeCamp desde 000. Es un amigo que es backend, él programa en Java, se dedica a trabajar con el backend en Java exclusivamente, pero está haciendo cositas de front y está aprendiendo un poquito de front ahora. Así que sumamente recomendable que vayan y lo vean. Ahora en un ratito se los anuncio porque no puedo hacer varios shoutout al mismo tiempo. Pero el otro día, el viernes, arrancó y estuvo muy bueno. Y ahora está haciendo toda la certificación de Responsive Web Design y después está haciendo la nueva, la misma que hicimos nosotros acá en septiembre y octubre. Y después va a ser la de JavaScript y después va a ser la de librería de frontend. Y así que está bueno, porque si ustedes están haciendo lo mismo y siguen a otro streamer que está haciendo lo mismo, es como que eso te motiva para seguirle el paso. Así que ahí tienen algo para seguir. Yo ahora en un ratito se los comparto. Bueno, vamos a seguir un poco con el tema de lo que tiene con esto de... Claro, que una de las formas que tendríamos para generar IDs únicos para cada componente es agregarle un prop nuevo que sea el ID. Pero claro, le damos más laburo al desarrollador que usa el componente, que básicamente siempre vamos a hacer nosotros, pero es como una cosa más que se puede pasar, pero no sería necesario, porque no es nada que el componente en realidad tenga que renderizar y tenga que mostrar. Y además nos tenemos que asegurar que ese valor sea globalmente único. Acá lo explica, dice: si nosotros generamos el ID afuera del componente, se lo pasamos como prop, nosotros tenemos que asegurarnos que ese valor sea globalmente único. Entonces, más laburo para el desarrollador, nada más que para evitar un problema que es interno de HTML que no deberíamos estarlo violando. Entonces, para eso crearon el UseID. El UseID, yo puedo crear un ID adentro del componente que sea React UseID. Y cada instancia del componente va a recibir un valor diferente. Entonces, si renderizamos 2, 3 o 14 instancias del mismo componente, el ID
la variable va a ser distinta, se le va a agregar, se agrega esos ID, se agregan en esta, más o menos en esta sintaxis, con un UUID. Y eso permite que React se conecte con la instancia del componente, o sea, con ese componente específico que está renderizado. Ese ID vive en esa instancia y durante el render se puede acceder, pero el valor persiste en cada renderizado del componente, porque recordemos que en React los componentes se renderizan varias veces cada vez que cambia el estado, se renderizan. Entonces, ese ID no va a cambiar en cada re-render, va a seguir siendo el mismo, se va a persistir entre cada instantánea de React. Así que eso es algo interesante que podemos hacer con eso. Dice, otra ventaja que tiene UseID es que nos produce el mismo valor en los renders del lado del servidor y del lado del cliente. Nosotros todavía no hemos visto nada de server side de lo que es el lado del servidor, pero React está moviendo cada vez más a también ocuparse un poco de qué pasa no solamente del lado del cliente, sino del lado del back, del lado del servidor. Fíjense que la última versión de React ya está metiendo algo que se llama Server Side Components, que básicamente ese boleto se lo compró con todo Vercel, porque básicamente Next.js está implementando o está ofreciendo una implementación basada en Server Side Components. Entonces, ahí tenemos. Entonces dice, bueno, más adelante cuando veamos en el curso algo sobre Server Side Rendering y las complejidades que introduce, vamos a utilizar el tema del UseID. Tenemos una práctica acá. Exactamente, lo que hace Next, exactamente. De hecho, en Next.js 13 se la pasan hablando de los Server Side Components, como que toda la parte del servidor de ellos la migraron a utilizar Server Side Components, que es una tecnología de React. Es una especificación donde el core de React dijeron, bueno, si nosotros vamos a tener componentes que vivan del lado del servidor, los vamos a armar de esta manera y se van a comunicar de esta manera. Y bueno, esa especificación de Server Side Components la tomó Vercel y corrió con ella. Yo sé que esta parte de estos cursos puede parecer un poco plomaza, porque estamos viendo teoría. Fíjense que todavía no vimos nada de código. Pero esta teoría, para mí que esta es la cantidad de teoría por ahora que a mí me resulta justa. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de más o menos tener un panorama que después yo no sea el mono pegándole martillazos a ver que salga el sonido que yo quiero. Más o menos empezamos a tener una idea de qué es lo que pasa por acá. Así que está muy bueno. Acá dice Dr. ZNP, que cada 2x3 me dice, ¿y cuándo vas a hacer algo con Vue? Dice, yo soy Vue 0, pero te encontré para aprender React. Yo arranqué haciendo un curso de Vue. Curso de Vue en 2021 que dio Magalí de Felipe, la Maga, que es una genia, una grosa total, que ahora está trabajando más con React que con Vue, pero Maga se puso y dijo, me acuerdo que dijo en la comunidad de Gonzi, dice, voy a dar un mini cursito de Vue 2, ¿quién se anota? Y nos dio un cursito de Vue 2 que duró como 7-8 semanas por Zoom, que fue un lujo, genial. Yo igual me decidí por React por otras razones, no por Vue, que nada por razón laboral. Pero aunque ahora cada vez hay más trabajo con Vue. Por ejemplo, yo creo que la comunidad de Laravel PHP le dio muchísimo impulso a Vue, a pesar de que Vue ya tiene su propio impulso, obviamente, porque es como que Vue es el front oficial de Laravel, como desde la versión 6 o 7. Entonces, la gente que hace back con Laravel trabaja mucho con Vue en el front. Muchísimo. Pero bueno, vamos a decir la verdad, React garpa. React paga. Bueno, vamos a ver cómo es esta práctica. Uy, yo me olvidé el final del video, pero más o menos yo creo que el gist, el tema, o sea, de todo esto ya más o menos lo vimos. Cómo viene esto. Tenemos que ver un poco cómo es el código de esto. A ver, acá tenemos el playground del video. Lo que le hizo acá es... En el componente hizo un ID, que lo hizo instanciando React UseID. Bueno, no instanciando, lo hizo ejecutando React UseID. Y entonces después, donde dice ID, acá tengo, le generó un ID único al componente. Y después generó dos IDs distintos, que van a ser el ID-username y el mismo ID-password.
Y después esos, que es como para combinar que sean el mismo ID, pero que uno sea el usuario y otro el password, se los agregó a cada uno de los inputs. Uno se va a llamar username ID y el otro es el password ID, que los levanta de acá. Y eso permite que esos componentes tengan esos IDs persistentes entre renders, únicos. Porque ¿qué pasa? Y esto es importante. ¿Qué pasa si yo en lugar de hacer esto, yo genero acá hago un math.random? En cada re-render los IDs van a cambiar, porque se va a volver a ejecutar en cada re-render math.random y me va a generar un valor nuevo. Entonces yo no quiero eso. Y menos si lo llamo en el componente pad y se lo paso como prop. Entonces, por eso React se ocupa de la magia de hacer que este ID sea persistente entre renders. Y que sea único para cada instancia del componente. Bueno, acá tenemos una práctica. Un componente, un toggle, que me permita cambiar entre prender y apagar el dark mode, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Dice. En este sandbox vas a encontrar un componente toggle que está casi completamente implementado. Vamos a terminarlo agregándole un ID único al botón, utilizándole useID y conectándoselo al label, a esto, porque el label ahora no funciona. Debería ser capaz de disparar el toggle haciendo clic en el botón Dark Mode. Vamos a ver si lo hacemos. ¿Qué tengo? Tengo el toggle que lo que tiene es label, checked, handle toggle, backup toggle, y acá está el componente. No lo declaró. Bueno, acá tenemos esto. Tenemos esto y esto es lo que devuelve. Perfecto. Lo que devuelve es el label. Y lo que tiene acá es este botón. Este es un botoncito. Perfecto. Esta vuelta que hace es para ver cómo va a mostrar el estilo. Que va a mostrar de un lado y del otro esto. Después podríamos ver cómo está hecho. Bien. Lo que le vamos a tener que agregar a este botón es un ID. ¿No? Por ahora le vamos a poner toggle. Pero no me va a funcionar esto como una cosa así generada. Vamos a generar ¿dónde estamos acá? ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el wrapper style y todo esto. Bueno, vamos a agregarle acá un const id igual a react.useID. Esto básicamente es un ejercicio súper trivial. ¿Qué pasó acá? Que me cagó todo. ¿Por qué en algún lado equivocado lo puse esto? Vamos a tenerte acá. Tendríamos que... Perdón. ¿Qué pasó acá? Ah. Use ID. Acá está. El temita. Ahí está la consola normal. No era donde lo estaba poniendo, sino lo que estaba poniendo era cualquier cosa. Ahí está. Dice React Default Use ID is not a function. Yo porque pienso de esa manera. Pienso que ID es una abreviatura de dos palabras. Identification. Pero está mal. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es ponerle... vamos a ponerle así. Vamos a ponerle... Podríamos ponerle así y funcionaría. Y le voy a tener que hacer que el label... esto sea... ¿Cómo se llama esto? HTML4. Si no me equivoco. Y ahí le ponemos el ID y tendría que andar, ¿no? Ahí está. Ahí está funcionando. Perfecto. Bueno, esto es un ejercicio sumamente trivial. Vamos a ver la solución. La solución le agregó el const ID React Use ID. Le puso acá el HTML4 ID y acá le puso el ID. Perfecto. Anduvo. Era fácil. Ahora viene la ensalada rusa. Que son las reglas de hooks. Las reglas de los hooks. Que son 3 o 5 reglas. No me acuerdo cómo es. 3 reglas. Acá tenemos un error que nos tira las famosas reglas de los hooks. No, acá las menciona en las reglas de hooks. Este error yo ya lo vi el otro día. Dice, hasta ahora hemos hablado de cómo los hooks son funciones especiales que nos permiten engancharnos, de ahí que se llaman hooks, a el funcionamiento interno o los mecanismos internos de React. useState nos permite engancharnos del estado de una instancia de un componente. Por ejemplo, y useID nos permite crear y almacenar
un identificador único de cada instancia de un componente. ¿Qué pasa si tratamos de llamar esas funciones fuera de React? Probemos. Por ejemplo, acá, en un pedacito de código que no es un componente, llamamos a ReactUseID y nos dice esta advertencia a la consola. El linter en realidad nos lo dice, ¿no? Nos dice: advertencia, hay una llamada inválida a un hook. Los hooks solamente pueden ser llamados adentro del cuerpo de un componente funcional. O sea, de una función que sea un componente de React. Este error puede ocurrir por una de estas razones. Una, quizás tenés versiones que no coinciden entre React y el renderer, como en React DOM. O sea, básicamente, ¿se acuerdan? El error este es, nosotros para tener React estamos importando React y React DOM. React es toda la funcionalidad de React y después siempre tenemos un renderer. Un renderer React DOM es el renderer que dibuja los componentes de React en la web. Pero tenemos otros renderers de React, como por ejemplo, ¿cómo se llama el React que es para mobile? Que lo hemos mencionado un montón de veces. ¿Cómo se llama? React Native, ahí está, React Native. React Native es el renderer de React para mobile. Es otro renderer. ¿Qué es ese error? Que puedes tener una versión de React y una versión del renderer que no coinciden. Y eso nos da un error. Es un error más raro que la miércoles. Nunca lo vamos a encontrar. Pero está. Es un caso extremo. El otro es, quizás tenés más de una copia de React en la misma aplicación. Otro caso extremo. Un edge case. Como sea. Pero lo que realmente puede estar pasando, y para mí esta debería ser la regla número 1, es que quizás estés rompiendo una de las reglas que tiene el uso de hooks. Acá dice, este error muestra que algo terrible ha pasado y nos da 3 posibilidades. El error 1 y 3, acá justo lo dice, son errores muy específicos, muy caso borde. Pero el segundo es el importante, que son las benditas reglas de los hooks. Las reglas de los hooks están en la documentación de React. Y el viernes y el jueves, que nos pusimos a tratar de usar useState, nos encontramos con errores que nos hablaban de las reglas de los hooks. Primero entendamos, los hooks son funciones de JavaScript, nada más que eso. No son una cosa mágica, son funciones. Cuando invocamos esas funciones, lo que estamos haciendo es, a través de esas funciones nos estamos enganchando, de ahí la palabra hook, a componentes internos o cosas internas del funcionamiento de React, mecanismos internos de React, esa sería la mejor forma de decirlo. Y cuando hacemos eso, si no lo hacemos de la manera correcta, podemos tener resultados inesperados. Porque React espera que esas puertas que nos abre para acceder a sus mecanismos internos sean utilizadas de una manera específica. Porque si violamos esa expectativa de cómo deben ser utilizadas, no se hace responsable de los resultados. Es como que si les pasás, es como si vos a una función le pasás los argumentos en orden inverso. La responsabilidad es tuya de pasárselos en el orden en que están establecidos en la cabecera de la declaración de la función, en el encabezado. Si vos se los pasás de una manera distinta, los resultados no se garantizan. Entonces es lo mismo con React. Hay 2 reglas de los hooks que tenemos que aprender y asegurarnos que siempre las estemos utilizando de la misma manera que React las espera. Primera regla. Los hooks tienen que ser invocados adentro del ámbito de una aplicación React. No los podemos llamar afuera de componentes de React. Tenemos una aclaración, la única excepción es que podemos llamar hooks desde adentro de otro hook. Segunda regla, nuestros hooks tienen que ser invocados al nivel más alto del componente. No pueden estar invocados, no pueden ser invocados adentro de un bucle, adentro de un for, adentro de un while, no pueden ser invocados adentro de un if, no pueden ser invocados en un ternario, tienen que ser invocados arriba y al primer nivel, al nivel más alto del componente, del código, ¿no? El nivel más alto se entiende, ¿no? Donde vos tenés varios niveles de tabs o de anidación, de scopes, de llaves, ahí yo no los puedo llamar. La segunda regla es con la que la mayor parte de la gente tropieza. Vamos a hablar un poquito de esa regla. Acá me preguntan si soy argentino. Sí, soy argentino. Soy argentino nativo y español de origen, porque soy español también. Hijo de español. La Nutria Furiosa pregunta, y bienvenida a la Nutria Furiosa o bienvenido a la Nutria Furiosa por aquí. Sí, estamos en Argentina en este momento. Estamos en proceso de irnos a España, pero todavía no nos hemos ido. Vamos a ver un poquito cómo es el temita este de esta aplicación. Acá tenemos un componente de text input que lo que recibe es un ID, una etiqueta y un tipo. Le aplica el ID.
si el tipo de la aplicación es undefined, acá le genera un ID. Y el problema lo tenemos acá. Como estamos llamando a useID adentro de un if, tenemos la advertencia que no estamos cumpliendo las reglas de los hooks. Y el tema que nos va a decir el mensaje de error que aparece acá no tiene mucho sentido. Porque dice, React useID se llama dentro de un condicional. Los React hooks tienen que ser llamados en el mismo orden exacto en cada renderizado del componente. Y uno dice, what the hell is this? ¿Qué corcho es esto? Entonces dice, supongamos que tenemos este código, ¿no? El código que vimos recién. El componente TextInput recibe una prop opcional ID. Si no se proporciona, generamos una automáticamente. ¿Cómo sabemos que es opcional? Porque si no la recibe, la genera con useID. Esto pareciera la forma más razonable en el mundo. Yo hice esta cagada, esta macana la hice el viernes pasado tratando de hacer una cosa con useEffect. Y me mandé una macana estupidísima, por la misma razón. Lo que hay que hacer es llamar a useID antes, almacenar el resultado de una variable y usarlo condicionalmente, pero no invocar el hook adentro del condicional. Esto parece razonable, pero violamos una de las reglas de los hooks. Esta regla dice que no se nos permite utilizar el hook adentro de un condicional. O sea, no los podemos poner adentro de un if, adentro de un switch, adentro de un for, adentro de un while, ni siquiera dentro de una función, adentro de la función o adentro de un callback. Parece arbitrario, ¿no? Parece un capricho. Si tenemos que explicar por qué existe esta regla, nos vamos a meter en un berenjenal. Y acá el profe no se quiere meter en un berenjenal, pero más o menos en general dice, pone un ejemplo. Dice, digamos que estamos construyendo un componente que tiene dos estados. Una coordenada X y una coordenada Y, o una coordenada Y, ¿no? Son dos estados con dos coordenadas que pueden ser la coordenada X e Y de una pantalla para definir un punto en un espacio bidimensional. Llamamos a useState dos veces, porque tenemos dos variables de estado diferentes. Por eso tenemos que invocar a useState, una para cada estado. El tema es, ¿cómo sabe React cuál pieza de estado es la que estamos solicitando? Fíjense que ninguna de estas cosas tiene un ID específico. No le estamos dando una ID a cada uno de estos estados. Entonces, ¿qué hace? React usa el orden en que fueron llamadas las funciones para saber cuál estado corresponde a cuál hook. Si renderizamos el componente 100 veces, cada vez que se invoca para renderizar el componente, tiene que ejecutar esos hooks en el mismo orden que los ejecutó la primera vez, para que no haya cosas raras. Entonces, a veces puede pasar, si esto no pasara así, a veces puede pasar que el valor de un estado se asigna a otro, porque piensen que entre render y render, yo el estado lo tengo que poder pasar. Cada vez que se vuelve a dibujar la pantalla, que se vuelve a dibujar el componente, es como si estuviéramos haciendo el componente de vuelta, acuérdense. React hace instantáneas de nuestra aplicación, las compara entre sí y donde hay una diferencia, vuelve a dibujar ese pedacito. Entonces, ¿cómo hace para pasar? Porque efectivamente es como son componentes distintos. ¿Cómo hace para pasarle esos valores, esos estados de componente a componente? Por el orden de las llamadas a las funciones de este hook. En este caso de este hook, pero pasa con todos los hooks. Entonces, es complicado. Dice, se aplica a todos los hooks, no solo a useState. Esto es un ejemplo muy puntual utilizando useState. Esto no lo explica ningún curso. No sé si no lo explica ningún curso. Yo estuve chusmeando el curso de Kent C. Dodds, Epic React, y lo explica. Pero me parece que no lo explica tan claro como el curso de Josh. Y la otra es, en la documentación está. Pero en la documentación está. En la documentación, así, cuando me dicen, está en la documentación, y yo entiendo la documentación es lo más maravilloso que hay. Porque la vida sin documentación no sería vida. Pero a veces la documentación es así. Cometiste un error. ¿Qué error? Está acá, claramente explicado. Y te tiran un libro así gigantesco. No tengo un libro acá para mostrárselo. Te tiran un tomo así. Que vos decís, a ver, lo pongo en la cámara. Un coso así, con 800, 900, 3000 páginas. Y te dicen, está ahí. ¿No lo leíste? Bueno. Entonces, a veces nos vienen bien estas explicaciones porque son piolas. Es como que hay razones, y a veces técnicamente complejas, de por qué no podemos violar algunas de estas reglas,
Pasa con todo, no pasa con React, pasa con todo. Todos los frameworks y todas las librerías tienen sus vueltas, sus detalles que los tenés que hacer de esta manera o tenés que hacer esta cosita, este yoga extraño para que no se rompa todo y explote de la manera más espectacular. Entonces, un poco nos viene bien esta explicación. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar nuestro problema original? Muy fácil. Venimos acá y al principio de la función generamos el UseID y después le aplicamos el ID si el ID no vino. Esto, bueno, acá lo hizo de esta manera, lo hizo con un OR, pero esto es lo mismo que hacer if. Es exactamente lo mismo que hacer if type of applied ID undefined le hago el React UseID. Pero en este caso, bueno, lo hace de esa manera. Lo importante acá, en este ejemplo, donde está la solución, me pasé. Lo importante no es que lo hizo con un OR. Lo importante es que ejecutó el hook al nivel más alto adentro del componente y después utiliza ese valor condicionalmente si lo necesita o no lo necesita. Pero nunca ejecutar el UseID adentro. Yo tampoco podría poner este React UseID acá. ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que si fuera un condicional. Entonces no lo tengo que hacer de esa manera. Entonces dice, bueno, en esta versión revisada, ¿cuál es la desventaja de esto? Que siempre vamos a invocar a UseID aunque no lo necesitemos. Pero no es tanto problema. En realidad no es tanto problema generar una llamada más a una función y guardar el valor en una variable si no lo utilizamos. No es mayor problema. Puede parecer un desperdicio generar un ID incluso si no lo necesitamos, pero afortunadamente el proceso es muy rápido, prácticamente no impacta en la performance. Obviamente, si no necesitas un ID, no lo generes. Si no lo vas a necesitar nunca, ¿para qué? Tampoco optimicemos inútilmente. Pero bueno. Hola, ¿cómo andas, Julián Campos? Bueno, ahí está. Ahí apareció Julián Campos. Julián Campos es... Disculpame, Julián, que yo ahora te mande al frente. Pero yo le estaba contando a la amable audiencia que vos arrancaste a hacer FreeCodeCamp desde cero, como hicimos nosotros allá por septiembre del año pasado. Y yo te puse en Twitter en lugar de Twitch. Pero acá está. Estoy medio hecho un tonto. Estoy medio vuelto loco. Los martes y jueves a las 3 de la tarde hora de Argentina, que creo que son las 7 de la tarde hora de España, va a estar Julián haciendo un poquito de FreeCodeCamp. Él dice que quiere hacer toda la ruta completa de front en FreeCodeCamp, empezando por Responsive Web Design, que es diseño web adaptativo o responsivo, siguiendo con la certificación de JavaScript, que está muy buena, y luego siguiendo con la parte de librerías de frontend. Así que si les interesa, hagan una cosa. Se van, yo ahora le tiro un pequeño shoutout a Julián, al canal de él. Van, lo siguen. Y la ventaja que es que cuando él se esté por conectar, les avisa, se enteran. Y si les interesa un poquito este tema de arrancar con alguien, no hacer solos el tema de FreeCodeCamp, métanle. Y un poco estudiando todos un poco juntos, llegamos un poquito más lejos. Así que no, Julián, yo te nombré hace un ratito. Lo que pasa es que le hice un shoutout a Jaguarek, que es otro gran amigo del canal, persona que admiro y aprecio muchísimo y que es re generoso con la comunidad. Así que a mí me interesa compartir con la audiencia, con los que vienen acá, cosas que les puedan interesar, que les puedan servir, que les puedan motivar. Que dicen, uy, tengo a alguien que está por empezar pero no quiere empezar solo. Y bueno, arranca con Julián, ahí está. No solamente hacerte publicidad, y no es porque hayas aparecido ahora, sino que hace un rato les dije que lo iba a mencionar, que habías arrancado el viernes. Así que así hacemos. Al que le sirva, aproveche, y al que no le sirva, déjelo correr, que a alguien le va a servir. Bueno, entonces eso es más o menos el temita de el orden que necesitamos. Dice... Bueno, acá pone un ejemplo. Este ejemplo que pone acá, que es con este text input y demás, pone que hay un ejemplo de que acá le faltaba la prop value y la prop on change, y que es imposible que podamos trabajar con un estado sin eso, pero bueno, que no lo puso simplemente porque es un ejemplo y no quería complicar.
Y que después más adelante vamos a ver lo que es cómo delegar props automáticamente en casos así. Pero eso es una cosa un poco más avanzada. Estamos terminando el stream de hoy. Miren, el stream de hoy no va a terminar a las 2 de la tarde. Va a terminar, me parece, a la 1:30, en unos minutitos. Porque estoy cansado, estoy súper... O sea, ahora estoy bien. Porque tengo el ventilador, tengo mi bebida fría con hielito. Pero la verdad es que hoy hacían 35 grados centígrados afuera, casi 36. Y tuve que estar esperando 1 hora y pico que venga un remolque y que nos arregle un problema, un auxilio mecánico, que nos arregle un problema en el auto de mi mamá. Y la verdad es que qué lindo que es no tener que salir de casa cuando hace calor. Qué lindo que es eso. Francoch 1 dice: cada vez estoy considerando más empezar a estudiar haciendo stream porque siento que no podés hacer trampa. Y puede ser. Yo no lo hago por no hacer trampa, sino que lo hago porque, qué sé yo, está piola. Ustedes vienen y yo vengo y, qué sé yo, me gusta. Pero está bueno. ¿Por qué no probás? Probalo y a ver qué onda. A veces ni siquiera tenés que hacer un canal de Twitch. A veces te podés sumar a alguna comunidad, ir al Discord mío, o Discord nuestro, o al Discord de Gonzi y decir: voy a estar un rato programando, haciendo un curso. Si alguien quiere venir, viene. Y vos lo haces. Y medio como que sabés que puede llegar a ver a alguien vos, empezás a hablar en voz alta como los locos. Y está bueno, porque uno al hablar en voz alta y el explicar lo que está pensando y lo que está haciendo y preguntarse en voz alta por qué demonios esto no funciona y quizás lo mejor que hago es me pongo un parripollo y ese tipo de cosas que a veces me pasan a mí, es como que te enfocás. Tengo un tema, ya que estamos, vamos a hacer una mini pausa. El otro día pregunté en Twitter, ¿qué hacemos con GitHub Copilot? Quizás ustedes sepan, quizás ustedes tengan presente que yo, desde el primer día que arranqué con esto, dije que no quería usar GitHub Copilot para nada. Porque me daba la sensación de que usar GitHub Copilot iba a ser más un problema que un beneficio. ¿Por qué? Porque como que si yo no conozco mucho la sintaxis por mi cuenta, por tener familiaridad con cómo se escribe HTML, CSS, JavaScript y lo demás, primero que no iba a poder distinguir buenas prácticas de malas prácticas, buenas sugerencias de malas sugerencias, y segundo que me iba a acostumbrar a que Copilot me escriba todo y el día que no tuviera Copilot no iba a poder programar nada. Y sigo pensando lo mismo, sigo pensando que una persona que recién empieza, tener a alguien que le escriba todo y le solucione todo y nunca tener un error por tipear una llave mal, por no cerrar un paréntesis o lo que fuera, no descubrirlo por sí mismo, es todo un dolor de... es saltarse etapas que no hay que saltarse. Entonces yo hasta ahora, GitHub Copilot, que tenía la demo, o sea, lo había tenido cuando era beta gratuita, pero no lo había usado, lo primero que hice cuando empecé a streamear en público fue desinstalarlo. Y nunca más lo volví a instalar. Pero el otro día estaba charlando con... ¿quién? Con Gonzi. Y Gonzi me dice: mira, sí, está bien, si vos no tenés la más mínima idea, no lo uses. Pero por otro lado, si vos lo usás para trabajar, dice, vos en definitiva siempre vas a filtrar qué es lo que Copilot te recomienda. Y no tenés que estar todo el tiempo tampoco diciéndole a Copilot, abriendo comentario y diciéndole haceme esto. A veces nada más que el autocompletado te puede llegar a dar una mano y capaz que te ayuda a ser más efectivo o más rápido. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, vamos a hacer una prueba. Entonces la prueba va a ser que yo, probablemente no en stream, pero sí fuera del stream, por un mes voy a probar Copilot. Voy a agarrar, me voy a poner la demo de Copilot y voy a probar para saber si me ayuda o me impide. ¿Cómo termino a la onda de terminar de usar el autocompletado de GitHub Copilot? Lo que me interesa es usar el autocompletado. Porque muchas veces hago eso. Muchas veces lo que hago es necesito ver cómo es el código de algo y lo busco en Google. ¿Y cuál es la diferencia de buscarlo en Google y generarlo con GitHub Copilot? Sobre todo para cosas triviales, porque a veces GitHub Copilot no es muy bueno con tecnologías no muy usadas de las que no tienen mucho código de ejemplo, ¿no? Entonces, pero para cosas básicas como lo que es JavaScript y CRUDs y cosas así, sí está bastante canchero GitHub Copilot. Así que estamos pensando que lo vamos a probar sin prejuicio. No es que esto significa que yo voy a usar todo con GitHub Copilot o que voy a pagar GitHub Copilot y que voy a pensar que con eso voy a poder conseguir un trabajo en sistemas, lo cual sería una estupidez. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos con eso, con el GitHub Copilot. Así que es importante uno más o menos tener idea. Incluso muchas veces, a mí me pasa esto. Yo cuando estoy buscando un ejemplo de código
porque necesito solucionar algo y lo encuentro en GitHub, lo encuentro en código de alguien, lo encuentro en un foro o cualquier otro lado, yo en general no copio y pego el código. Miro el código, lo trato de entender, lo cierro o saco la página y lo trato de hacer por mi cuenta. Ustedes me vieron hacer eso en público. Buscar una solución de cómo se genera algo y después lo vi rápido, lo saco y me pongo a tratar de hacerlo. Porque un poco la idea es escribirlo, entender cómo es la lógica. Digamos, utilizo eso como una pista para saber cómo resolver y no quedarme enredado y no quedarme frustrado. Pero después lo trato de escribir yo. Yo sigo siendo bastante convencido de que escribir ayuda a generar la memoria mecánica, motriz, muscular y los mecanismos así internos a nivel mental para trabajar incorporando la sintaxis, incorporando los patrones de código y todo eso. Así que, ¿cómo andas, Matías? ¿Qué decís? Después nos ponemos de acuerdo. Llegaste para los aplausos, llegaste para el final. Después nos tenemos que mensajear. A ver si hacemos eso que hablamos el otro día. Acá Mam Tecnócrata dice: yo lo que quisiera es usar ChatGPT para ponerlo a prueba si es efectivo como mentor de programación. Y si se pudiera usar en directo, mejor. Pero el servicio de ChatGPT está vetado en mi país. Ah, pues debe estar en Venezuela. Qué problema. Y no sé si no se salta el tema de usar una VPN. Capaz que con una VPN se puede. Habría que ver si se puede de alguna manera. ¿Cómo estás, Hamdeboy y Dusan87? Sí, toca usar una VPN. Seguramente con una VPN podés. Capaz que no es Venezuela. Yo dije Venezuela porque sé que Venezuela tiene embargo de Estados Unidos y hay un montón de cosas que no se pueden. Pero por alguna razón debe haber que no lo puedo usar y le vamos a encontrar la vuelta seguramente. Bueno, así que eso es más o menos la idea de lo que vamos a hacer. Capaz que vamos a instalar ChatGPT, capaz que uno de estos días a la tarde hago la prueba de instalar ChatGPT y nos ponemos a probarlo, un poco a jugar con él. ChatGPT no, GitHub Copilot. Y empezamos un poco a ver cómo nos manejamos con eso. Así que bueno, esto es más o menos el stream de hoy. Nos queda el ejercicio para armar. Tiene unos ejercicios acá para solucionar unas violaciones de uso de hooks. Tiene 2 ejercicios sencillos. Después vamos a ver un temita con inmutabilidad. Vamos a ver useref, que yo hace 2 semanas me senté un ratito a hacer un pair programming con Gonzi y me mostró un poco cómo usar el useref y un par de detallitos sobre eso. Y acá viene lo interesante, que es utilizar efectos secundarios o side effects. Acá viene lo importante de hooks, o uno de los hooks más usados, que es useEffect. A esto le vamos a dedicar seguramente el día de mañana, el miércoles, y después vamos a ver algunas cositas sobre custom hooks, cómo implementar con useEffect el fetching de datos, useMemo y algunas cositas más que tenemos para ver al final. Y con eso más o menos terminamos la unidad 3 o el módulo 3 de Joy of React, que es de React Hooks. Fuera de eso creo que nos queda el módulo 4, que el módulo 4 es arquitectura de Component API. Acá vamos a ver el tema de Prop Delegation, que recién hace un ratito hablaba, polimorfismo, componentes compuestos, slots, context. Context lo vamos a ver mucho más atrás. Modals, algunos temas de librerías de componentes sin estilos y demás. Y después, bueno, nos queda un componente nuevo que vamos a hacer, otro ejercicio parecido al que habíamos hecho de el Wordle, del juego de palabras, pero esta vez va a ser un componente. Vamos a hacer un componente de Toast para que nos aparezcan notificaciones animadas en pantalla. Y después nos quedará esperar a que Josh saque las últimas 2 unidades del curso. Llevamos el 50% del curso hecho, pero es el 50% del 66% del curso, porque todavía nos queda este curso que salgan las últimas 2 unidades y los proyectos finales. O sea que lo vamos a volver a visitar una vez que lo terminemos. Yo calculo que en un par de semanas terminamos de Joy of React y vamos a seguir haciendo muchos proyectitos. ¿Cuándo empecé a hacer streamings? Empecé en marzo, estoy diciendo tonterías. Empecé en septiembre del año pasado. En realidad empecé el 31 de agosto porque quería con unos amigos del Discord de Gonzi, queríamos ver Nerdearla 101, el evento para novatos o para newbies o para trainees de Nerdearla. Y lo queríamos ver todos juntos y charlar, hacer una especie de watch party. Y lo terminamos haciendo acá porque no lo pude hacer por Discord. Y dijeron, bueno, prende el stream y salimos.
Después hice una semana de Python con DataCamp y después me puse a hacer FreeCodeCamp y bueno, aquí estamos. Creo que llevamos cumpliendo 6 meses de stream. Creo que ya vamos cumpliendo 6 meses de stream. Más o menos, sí. Y bueno, estas son mis horas de estudio, donde yo me pongo a tratar de ver todo lo que tengo que aprender para ser desarrollador web frontend utilizando React y un montón de librerías asociadas. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Hoy vamos a cortar horario, empezamos un poco más tarde porque bueno, tuve esas obligaciones que cumplir. Pero mañana a las 10:30 de la mañana, hora de Argentina, vamos a estar metiéndole un poquito al tema de Joy of React, a terminar de ver useRef y empezar a ver useEffect. Y vamos a ver si hacemos también en el medio, hacemos algunos proyectitos como para irnos acomodando. Vamos a terminar el proyecto de la API de Pokémones y vamos a hacer quizás un widget del clima utilizando la API de Open Weather API. Como para ir haciendo ese tipo de cosas todas con React. Oh, muchas gracias, Guido. Acá nos cayó Guido Carda con 4 visitantes haciendo un raid. Muchas gracias por pasar, la verdad es que una alegría bárbara. Justo estamos terminando, estamos ahí cerrando. Generalmente nos quedamos hasta las 2 de la tarde. Hoy estamos cerrando al horario más o menos estricto que yo puse, que es a la 1:30. Pero bueno, bienvenidos. Acá estamos nosotros haciendo... Nunca es mal timing, no, siempre son bienvenidos, por favor, para nada. ¿Qué estaban haciendo ustedes en el stream? ¿Qué estaban haciendo con Guido ahí? Nosotros estamos aprendiendo React. Venimos de hacer 2 semanitas del curso de Joy of React de Josh Comia, un curso pago en inglés que salió hace poco, la versión preliminar, sin terminar. Del curso estuvimos haciendo un juego en React la otra semana, que fue un clon del Wordle, del juego ese de adivinar palabras del New York Times. La semana pasada hicimos 2 o 3 proyectitos, mini proyectos, para tratar de ver qué podíamos hacer con lo que aprendimos de React hasta ahora. Y ahora nos metimos a estudiar un poquito sobre hooks, que es una tecnología de React, si no están en el tema. Y bueno, ahora vamos a seguir con eso y vamos a hacer mini proyectitos y cosas por el estilo, interesantes. Soy de Argentina, soy de Latinoamérica, sí. Sergio, bienvenido acá al stream. Así que bueno, eso es lo que venimos haciendo por acá.